El descubrimiento. Era una tarde cálida de primavera en la ciudad de San Miguel, una ciudad mexicana llena de historia, color y misterio. El aire fresco y ligeramente polvoriento corría por las calles empedradas, que parecían susurrar secretos de tiempos pasados. Las iglesias coloniales, las casas de colores brillantes y las plazas llenas de vida eran el reflejo de una ciudad que había visto siglos de historia, pero que, aún hoy, seguía guardando enigmas esperando ser descubiertos. El grupo de amigos se encontraba en la vieja biblioteca municipal, un edificio de paredes de ladrillo rojo que había sido restaurado varias veces a lo largo de los años, pero que aún conservaba ese aire de época, como si el tiempo se hubiera detenido entre sus paredes. Lucia, Diego y Mariana, los tres inseparables desde la infancia, habían decidido reunirse en ese lugar para investigar unos rumores sobre un antiguo tesoro escondido en su ciudad. Se decía que el oro había sido enterrado por un antiguo líder local, pero nadie sabía realmente si esas historias eran más que leyendas. Lucia, la más curiosa y apasionada por la historia de la ciudad, se encontraba hojeando un libro polvoriento en una de las mesas del fondo. Sus ojos brillaban con emoción cada vez que encontraba algo que podía conectar con el pasado, con esos relatos que siempre le contaban de pequeña. Sin embargo, esa tarde algo diferente iba a ocurrir. Mientras revisaba un libro antiguo que había caído casi en el olvido, un pedazo de papel amarillento se deslizó entre las páginas. Al principio pensó que solo era un marcador viejo, pero al observarlo más de cerca, notó algo peculiar. «¿Qué es esto?», murmuró para sí misma, sosteniendo entre sus manos el trozo de papel. Mariana, que estaba sentada cerca de ella, levantó la vista de su propio libro y vio el pedazo de papel en las manos de Lucia. «¿Qué encontraste?», preguntó con curiosidad. Lucia no pudo evitar sonreír. «Miren esto», dijo, mostrando el mapa. «Es un mapa antiguo de la ciudad. Pero no parece un mapa normal. Mira, aquí hay algo que no reconozco, unas marcas raras y símbolos». Diego, que estaba de pie mirando por una ventana abierta, se acercó rápidamente al ver la emoción de sus amigos. «¿Un mapa? ¿A dónde lleva?». Lucia extendió el mapa sobre la mesa, mientras Diego y Mariana se acercaban para mirarlo con más detalle. El mapa estaba parcialmente desdibujado por el paso del tiempo, pero aún era legible. Mostraba la ciudad tal como la conocían, pero con varios puntos marcados en lugares misteriosos: la iglesia de San Pedro, el viejo puente de piedra y la plaza principal. En el centro del mapa, donde debía estar el tesoro, había una figura extraña, un símbolo que ninguno de ellos reconoció. Mariana frunció el ceño, mientras analizaba el mapa detenidamente. «¿Este símbolo? Nunca lo he visto antes, pero parece algo relacionado con la fundación de la ciudad, tal vez algo muy antiguo». «Podría ser», respondió Lucia, pensativa. «Pero, ¿y si realmente hay algo escondido aquí, algo que nadie ha encontrado por siglos?». Diego, que siempre había sido el más intrépido del grupo, se mostró entusiasta ante la idea. «¿Un tesoro escondido? Estoy dentro. Vamos a buscarlo». Lucia lo miró con una mezcla de emoción y cautela. «Esperen un momento. Necesitamos más información antes de lanzarnos al azar. Este mapa puede estar señalando algo importante, algo histórico. Si de verdad hay algo enterrado aquí, necesitamos saber qué es y qué significa». Mariana asintió con seriedad. «Lucia tiene razón. Hay que tener cuidado. Si esto realmente tiene que ver con nuestra ciudad, podemos estar ante un hallazgo mucho más grande de lo que pensamos». Los tres amigos se quedaron mirando el mapa por un momento, contemplando la posibilidad de que estuvieran a punto de descubrir algo que cambiaría para siempre su visión sobre su ciudad. Pero, por encima de todo, había un aire de misterio flotando en el ambiente, como si el mapa mismo estuviera exigiendo que fueran más allá, que desvelaran lo que había estado oculto por generaciones. «Entonces, ¿qué hacemos?», preguntó Diego, rompiendo el silencio con una sonrisa desafiante. «¿Vamos a seguir este mapa o no?». Lucia miró a sus dos amigos, evaluando la situación.
Sabía que esta no sería una aventura sencilla, pero la emoción de descubrir algo tan significativo la impulsaba. Vamos a investigar los puntos que aparecen en el mapa. Debemos empezar por la iglesia de San Pedro. Allí puede estar la clave de todo esto. Mariana asintió. Y, si realmente hay algo ahí, tendremos que estar preparados para lo que venga. Esto podría ser más complicado de lo que imaginamos. Los tres se levantaron de la mesa y salieron de la biblioteca, con el mapa en manos de Lucia, que lo enrolló cuidadosamente y lo guardó en su mochila. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de colores cálidos, y la ciudad parecía más tranquila de lo usual, como si estuviera esperando que algo sucediera. La iglesia de San Pedro no quedaba lejos, así que caminaron rápidamente por las calles empedradas, sin perder de vista los detalles del mapa. Cada rincón de la ciudad parecía tener una historia oculta, y ahora, con ese misterioso mapa en sus manos, todo tomaba una nueva dimensión. Al llegar frente a la iglesia, un edificio de arquitectura colonial que se alzaba majestuoso sobre la plaza principal, Lucia sintió una extraña sensación. Algo en el aire parecía diferente, como si la historia misma de la ciudad estuviera observándolos, guiándolos hacia el siguiente paso de su aventura. Este es el primer punto, dijo Lucia, señalando la iglesia en el mapa. Aquí es donde comenzaremos. Los tres amigos se quedaron mirando la iglesia, cada uno con pensamientos diferentes, pero unidos por la misma emoción. Sabían que estaban a punto de iniciar algo grande, algo que no solo los marcaría a ellos, sino también a su ciudad. Pero también sabían que las respuestas no serían fáciles de encontrar. La historia de San Miguel estaba llena de secretos, y ahora ellos serían los encargados de desvelarlos. Mariana suspiró profundamente. Vamos a descubrir qué nos depara este misterio. Antes de que pudieran dar el primer paso hacia la iglesia, una sensación extraña recorrió el cuerpo de Lucia. Algo les decía que, al seguir este mapa, sus vidas nunca serían las mismas. Y con ese pensamiento en mente, comenzaron a caminar hacia lo desconocido, sin saber que su viaje los llevaría a enfrentar no solo los misterios de la ciudad, sino también desafíos que pondrían a prueba su amistad y su valor. Al llegar a la iglesia, el grupo se encuentra con una serie de símbolos extraños tallados en las piedras del edificio. Un enigma que los llevará a investigar más profundamente en la historia de la ciudad. La leyenda de la fundación. La iglesia de San Pedro se erguía majestuosa frente a ellos, como un guardián del pasado, vigilando la ciudad con su arquitectura colonial, sus muros de piedra gastados por el paso del tiempo y su campanario que parecía tocar el cielo. La plaza que rodeaba la iglesia estaba tranquila, casi desierta a esa hora de la tarde, con la luz del sol poniente bañando la escena en tonos dorados y naranjas. A lo lejos, el sonido de un par de niños jugando rompía el silencio, pero la atmósfera en torno a la iglesia era diferente, cargada de historia, como si las piedras mismas guardaran secretos antiguos. Lucia, Diego y Mariana se acercaron a la entrada, observando con atención los detalles de la iglesia. La enorme puerta de madera estaba cerrada, pero alrededor de los muros exteriores, algo llamó la atención de Lucia. Con el mapa aún en sus manos, miró hacia las esquinas del edificio, donde las sombras parecían envolver las piedras, y vio lo que parecía un conjunto de símbolos grabados en los relieves del muro. Eran dibujos extraños, círculos, líneas entrelazadas, y figuras que, aunque simples, tenían una fuerza peculiar. No era un arte común de la época colonial, estos símbolos parecían más antiguos, más oscuros. ¿Ves esto?, preguntó Lucia, señalando los símbolos. No son como las esculturas normales que uno encuentra en las iglesias coloniales. Parecen mucho más antiguos. Mariana se acercó, casi tocando los símbolos. Tienes razón. Estos símbolos no parecen pertenecer a la estética del siglo XVI. Tienen algo prehispánico, como si fueran de otra época. Tal vez estén relacionados con la fundación de la ciudad, o incluso con algo más antiguo. Diego, que estaba más interesado en explorar que en analizar los detalles históricos, se acercó con paso decidido. A ver, ¿quién necesita tanto misterio?
Si esos símbolos nos están diciendo algo, pues deberíamos buscar algo más claro. Vamos a entrar a la iglesia. Lucia lo miró con una mezcla de frustración y diversión. Esperen. No podemos ir tan rápido. Estos símbolos deben tener algún tipo de conexión con lo que estamos buscando. Si miran bien, están organizados de una forma que parece un mapa. ¿Y ese círculo, no les parece una luna? Mariana observó detenidamente y, al igual que Lucia, notó que los símbolos parecían seguir un patrón, como si estuvieran señalando algo específico, algo oculto detrás de las paredes de la iglesia. Es probable que esto sea una pista. Tal vez nos están guiando hacia algo que está dentro de la iglesia. Necesitamos estudiar más estos símbolos antes de entrar. Diego suspiró, pero aceptó la decisión de sus amigos. Está bien, investiguemos. Pero si no encontramos nada en un rato, voy a buscar otra entrada. Esto está tomando demasiado tiempo. Lucia comenzó a tomar notas rápidamente, mientras Mariana observaba cada detalle. Decidieron que lo mejor sería regresar a la biblioteca municipal para investigar sobre la fundación de la ciudad. Sabían que para resolver el misterio, tendrían que entender mejor la historia local. Tal vez esa historia escondida desde los tiempos coloniales pudiera darles las claves que buscaban. Al llegar a la biblioteca, el lugar parecía diferente a la última vez que habían estado allí. Aunque el ambiente seguía siendo silencioso y lleno de polvo, había algo extraño en el aire, algo que no podían identificar, pero que los hacía sentirse inquietos. Lucia fue directamente a la sección de historia local, buscando libros que pudieran contarles más sobre la fundación de San Miguel y los orígenes de los primeros habitantes. Mariana, por su parte, se sentó a estudiar los mapas antiguos que también podrían tener relación con lo que habían encontrado. San Miguel fue fundada en 1542, comenzó Lucia, leyendo en voz baja. Pero, según algunos documentos antiguos, los primeros habitantes de la región ya habían establecido asentamientos mucho antes de la llegada de los colonizadores. Mariana la interrumpió. Eso es interesante. Si los fundadores de la ciudad tenían conocimiento de estos símbolos antiguos, tal vez hayan dejado pistas sobre algo que pertenecía a los pueblos originarios. Lucia continuó hojeando el libro, hasta que algo en una de las páginas la hizo detenerse. Era una historia que nunca antes había escuchado, la leyenda del Tlatoani oculto, un líder ancestral que supuestamente había enterrado un gran tesoro antes de desaparecer misteriosamente, dejando atrás su pueblo en ruinas. Escuchen esto, dijo Lucia, leyendo en voz alta. El Tlatoani oculto fue el último de su pueblo, un líder con conocimientos profundos sobre los astros y las fuerzas que controlaban la tierra. Según las leyendas, este líder escondió un objeto sagrado en la ciudad antes de la llegada de los conquistadores. Se dice que el objeto tenía el poder de cambiar el destino de los pueblos originarios, y por eso lo ocultó antes de desaparecer. Eso suena a magia antigua, dijo Diego, apareciendo de repente detrás de ellos. ¿Un objeto que cambia el destino de la gente? ¿De verdad creemos en esas leyendas? Mariana, sin apartar la vista del libro, respondió, Diego, no estamos hablando de magia, sino de conocimientos que quizás han sido olvidados con el tiempo. Si la ciudad fue construida sobre ruinas de civilizaciones antiguas, entonces es posible que lo que encontramos no sea solo un mapa, sino una conexión directa con ese pasado. Lucia siguió leyendo. La leyenda dice que el Tlatoani oculto dejó pistas en la ciudad, símbolos ocultos en diversos lugares que señalarían el paradero de su tesoro. Algunos creen que esas pistas aún están por ahí, esperando ser descubiertas por aquellos dignos de entender su significado. Diego se cruzó de brazos, pensativo. Eso lo explica todo. Esos símbolos que vimos en la iglesia, no eran solo decoraciones, son parte de un mapa para encontrar el tesoro perdido. Mariana sonrió, mientras cerraba el libro con suavidad. Entonces, el primer paso es entender estos símbolos. Si la leyenda es cierta, los fundadores de la ciudad conocían esos secretos, y tal vez construyeron la iglesia sobre un lugar clave. Lucia, con los ojos brillando de emoción, miró a sus amigos. Vamos, tenemos que volver a la iglesia.
Ahora sabemos que lo que estamos buscando es mucho más importante de lo que imaginábamos. Y esos símbolos en las paredes, tal vez no solo están señalando el lugar del tesoro, sino que podrían estar advirtiéndonos sobre lo que debemos hacer a continuación. Con el mapa, el libro antiguo y sus mentes llenas de nuevas preguntas, el grupo de amigos salió de la biblioteca con una nueva determinación. Sabían que su camino hacia el tesoro no solo los llevaría a desvelar secretos del pasado, sino que también pondría a prueba su valor y su capacidad para interpretar las señales del tiempo. El sol ya se había ocultado, y las sombras de la noche comenzaban a alargarse sobre la ciudad. Pero para Lucia, Diego y Mariana, la oscuridad solo significaba que el misterio de San Miguel estaba más cerca de ser resuelto. De regreso a la iglesia, descubren una entrada secreta que los lleva a un antiguo pasadizo subterráneo, donde un nuevo misterio los espera. El pasadizo secreto. La noche había caído sobre San Miguel, y la ciudad, normalmente bulliciosa, se encontraba en un extraño silencio. Las luces de las casas titilaban en la distancia, mientras el sonido suave de los grillos acompañaba el caminar de Lucia, Diego y Mariana. Regresaron a la iglesia de San Pedro, decididos a resolver el misterio de los símbolos que habían encontrado en las paredes exteriores. Algo les decía que allí, entre esas antiguas piedras, se encontraba la clave para desvelar lo que ocultaba la ciudad. Al llegar, la iglesia se alzaba en la oscuridad como un gigante mudo, con sus torres puntiagudas sobresaliendo contra el cielo estrellado. La puerta principal estaba cerrada, tal como la habían dejado antes. Sin embargo, ahora no había nadie en los alrededores. El único sonido que se escuchaba era el de sus pasos al caminar por la plaza desierta. «Ya es tarde», dijo Mariana, mirando alrededor con cierta desconfianza. «No sé si es una buena idea meternos en la iglesia a estas horas». Lucia, que tenía el mapa en la mano y los ojos fijos en las paredes, no parecía preocupada por la oscuridad. «Los símbolos no están aquí por casualidad. Hay algo en este lugar, algo que debemos descubrir. Si lo que dice la leyenda es cierto, el Tlatoani oculto dejó pistas para los que estuvieran preparados para encontrarlas». Diego, siempre el más atrevido, dio un paso hacia la puerta. «Lo que sea que esté ahí dentro, lo vamos a encontrar. No vamos a dejar que algo tan importante se nos escape». Con un leve crujido, Lucia se acercó a las paredes y comenzó a inspeccionar la zona donde habían visto los símbolos. Como si la ciudad misma hubiera estado esperando el momento exacto para revelarse, algo sucedió. Mientras tocaba una de las piedras, Lucia sintió un leve temblor bajo sus dedos. La piedra se movió ligeramente, como si hubiera cedido a una presión invisible. «Esperen, creo que encontré algo», exclamó, apartándose rápidamente. Diego y Mariana se acercaron, mirando fijamente el sitio donde Lucia había tocado la pared. Una de las piedras, más grande que las demás, había comenzado a deslizarse hacia un lado, revelando una ranura en la que parecía encajar perfectamente una llave que ninguno de ellos había visto antes. «No puede ser», dijo Mariana, con los ojos bien abiertos. «Es una entrada secreta». Lucia, con el corazón latiendo rápidamente, se agachó para examinar más de cerca. «Este pasaje debe estar aquí desde hace siglos. Tal vez fue una forma de protección, o quizás un acceso oculto a algo más importante. Algo que solo los más sabios de la ciudad conocían». Diego, como siempre, no tardó en tomar la iniciativa. «Bueno, no hay tiempo que perder, vamos». Con algo de esfuerzo, empujaron la pesada piedra hacia un lado. La entrada al pasadizo era estrecha y oscura, y una ráfaga de aire frío salió del interior, como si la oscuridad de ese lugar estuviera esperando ser liberada. Lucia encendió su linterna, y los tres amigos se adentraron con cautela. Las paredes del pasaje eran de piedra rugosa, y el eco de sus pasos resonaba en el túnel, creando una atmósfera tensa, casi como si el lugar estuviera vivo, observándolos. «El aire aquí está frío». «¿Es normal que esté tan helado?», preguntó Mariana, mirando a su alrededor con incomodidad. «Es como si el tiempo se hubiera detenido aquí», respondió Lucia, con una leve sonrisa, pero con un brillo de inquietud en los ojos.
Este pasadizo tiene siglos de antigüedad, y puede que las condiciones del lugar hayan permanecido intactas durante mucho tiempo. Diego, quien se adelantaba con paso firme, se detuvo un momento. ¿No les parece raro que no haya ni un solo ruido? En una ciudad como esta, siempre se oye algo. Pero aquí, solo el silencio. El silencio del pasadizo era profundo, y a medida que avanzaban, la oscuridad parecía envolverse aún más a su alrededor. Cada paso que daban los acercaba más a un misterio que los tenía completamente absorbidos. Finalmente, después de unos minutos caminando por el estrecho pasadizo, llegaron a un gran salón subterráneo. El lugar era impresionante, las paredes estaban decoradas con relieves de figuras antiguas, algunos de los cuales representaban a guerreros, mientras que otros mostraban escenas que parecían de rituales o celebraciones. Sin embargo, lo más impresionante era el gran altar en el centro de la habitación, rodeado por una estructura circular de piedras. ¿Qué es esto?, murmuró Diego, mirando a su alrededor. Lucia observó el altar con detenimiento. Es un altar ancestral. Puede que sea un sitio de ofrendas o algo relacionado con la cosmovisión de los antiguos habitantes de la región. Mariana se acercó a uno de los relieves en la pared y tocó una de las figuras esculpidas. «Miren esto», exclamó. «Este símbolo es igual al que vimos en el mapa, este lugar está directamente relacionado con lo que estamos buscando». Lucia se acercó rápidamente. «Es verdad. Este símbolo. Este es el mismo que aparece en el mapa. Está marcado aquí, justo en el centro del altar. Esto debe ser una señal». Pero antes de que pudieran hacer algo más, algo inesperado ocurrió. La estructura circular de piedras comenzó a moverse lentamente, como si tuviera vida propia. Un suave crujido llenó el aire mientras una de las piedras se deslizaba, revelando un compartimento secreto en el suelo. «¿Qué es eso?», preguntó Diego, con los ojos bien abiertos. Lucia se agachó y, con cautela, extendió la mano hacia el compartimento. Dentro, encontró una pequeña caja de madera antigua, cubierta de símbolos que no lograba reconocer de inmediato. La caja estaba sellada con una tapa pesada, pero parecía que se podría abrir con facilidad. «Esto es lo que estábamos buscando», dijo Lucia, con la caja entre sus manos. «Este es el objeto que el Tlatoani oculto dejó». «¿Pero qué contiene?». Mariana, temerosa pero emocionada, observaba atentamente. «¿Y ahora qué hacemos? ¿La abrimos?». Lucia, que no podía ocultar su emoción, asintió. «Sí. Tenemos que saber qué está dentro. Esto podría ser la clave para todo». Diego miró a su alrededor, aún desconfiado del extraño lugar en el que se encontraban. «Antes de abrirla, ¿están seguros de que no hay algún tipo de trampa? No me gusta la sensación de este lugar». Pero Lucia ya había levantado la tapa de la caja. Dentro, encontraron un pequeño objeto de oro, una figura extraña que parecía representar a un sol radiante con rayos que se extendían hacia afuera. Era una pieza elaborada, pero lo que más llamaba la atención era la inscripción que estaba grabada en el dorso de la figura. «Espera», dijo Lucia, sosteniendo el objeto con ambas manos. «Miren esto. Esta inscripción es el mismo símbolo que encontramos en el mapa». Con el sol de oro en las manos, los amigos se dan cuenta de que la leyenda del Tlatoani oculto no solo es un misterio del pasado, sino una advertencia. El objeto tiene un poder que ni siquiera pueden imaginar, y ahora deben descubrir cómo usarlo para evitar una amenaza que podría cambiarlo todo. El poder del sol radiante. El aire en el pasadizo parecía denso y pesado, como si el tiempo hubiera estado suspendido durante siglos, esperando el momento adecuado para revelarse. Lucia, con el sol radiante en las manos, observaba la figura de oro con una mezcla de asombro y temor. La pieza era pequeña, pero su detalle era impresionante. Cada rayo del sol parecía capturar la luz de la linterna, reflejando destellos dorados que iluminaban las paredes del antiguo salón subterráneo. Esto no es solo un objeto», dijo Lucia, su voz baja, como si temiera que alguien pudiera oírla. «Este sol tiene algo más. Lo siento».
no es solo un amuleto antiguo. Diego, quien había estado observando todo con cierta desconfianza, dio un paso hacia ella. Sí, eso es lo que me tiene preocupado. ¿Qué hace este objeto aquí, en un lugar tan escondido, y por qué los símbolos parecen estar señalando algo tan importante? Mariana, que había estado en silencio, ahora se acercó también, con el rostro pálido por la creciente tensión. Tal vez no deberíamos haberlo tocado. Si este sol tiene algo que ver con el Tlatoani oculto, puede que haya un propósito más grande que nosotros no comprendemos. Lucia, que ya no podía ignorar el sentimiento de inquietud que recorría su cuerpo, sostuvo el sol con más fuerza. Lo que el Tlatoani dejó atrás no es solo un tesoro material. Si lo que dice la leyenda es cierto, esto tiene un poder. Algo relacionado con los dioses, o con el destino de los pueblos originarios. En ese momento, un fuerte crujido llenó la sala, seguido de un sonido sordo que provenía de las profundidades del pasadizo. Los tres amigos se miraron con incredulidad, pero antes de que pudieran reaccionar, un frío helado recorrió el salón. El suelo tembló levemente, y una sombra oscura pareció moverse sobre las paredes. Como si el lugar se estuviera despertando, como si hubiera estado dormido por siglos y ahora estuviera cobrando vida. ¿Qué está pasando?, preguntó Mariana, su voz temblorosa. Es el poder del sol, respondió Lucia, sin dejar de mirar el objeto en sus manos. El sol radiante, probablemente activó algo en este lugar. No sé si estábamos destinados a encontrarlo o si cometimos un grave error, pero algo nos está observando. El temblor cesó tan de repente como había comenzado. El frío desapareció, pero el ambiente seguía cargado, denso, como si la energía en la habitación estuviera alterada. Vamos a salir de aquí, dijo Diego, apurándose a dar un paso hacia la salida. No me gusta cómo se sienten las cosas ahora. Ese sol no es normal. Pero Lucia lo detuvo. No podemos salir aún. Este objeto tiene que ser importante para resolver el misterio. Tal vez ha despertado algo que ahora tenemos que entender. Mariana, con una mirada preocupada, tocó el hombro de Lucia. ¿Estás segura de que esto no nos está llevando hacia algo peor? ¿Y si el Tlatoani oculto dejó esto como una prueba o una trampa? Lucia miró el sol radiante una vez más, con los ojos llenos de determinación. Si es una trampa, no podemos dejar que nos detenga. Tenemos que descubrir lo que está detrás de todo esto. Si el Tlatoani ocultó su poder aquí, en este lugar, significa que hay algo más grande en juego. No solo un tesoro material. Hay algo que debe ser rescatado, algo que pertenece a nuestra historia. Pero antes de que pudieran dar un paso más, una voz profunda y resonante llenó el aire, como un eco que provenía de lo más profundo del salón. Han despertado lo que no debían. Los tres amigos se paralizaron, mirando alrededor, tratando de localizar la fuente de la voz, pero no había nadie más en la habitación. El aire parecía vibrar con la intensidad de las palabras que acababan de escuchar. ¿Quién está ahí?, gritó Diego, su voz firme, aunque con un leve temblor. ¿Qué quieres de nosotros? La voz, profunda y llena de poder, respondió nuevamente. El sol radiante no es solo un objeto. Es una llave. Una llave que abre el portal hacia el verdadero poder que los hombres no deben poseer. Ustedes han tocado lo prohibido. Ahora deben enfrentarse a las consecuencias. ¿Un portal?, preguntó Mariana, asustada. ¿A qué portal te refieres? La respuesta fue inmediata, como un susurro en la oscuridad. Al portal hacia la destrucción. Al portal que conecta el mundo de los vivos con el de los muertos. Y ustedes, los que no están preparados, serán los responsables de lo que ocurra. El salón se llenó de un estruendoso rugido, como si las piedras mismas estuvieran gritando, y el aire se volvió aún más denso. De repente, las figuras talladas en las paredes comenzaron a brillar con una luz tenue, como si hubieran cobrado vida. Los relieves de guerreros y dioses ancestrales se iluminaban con una extraña energía que emanaba desde el altar. Lucia, tenemos que irnos ahora, exclamó Diego, tomando el brazo de su amiga.
pero Lucia no se movió. No podemos irnos. Si esto es lo que el Tlatoani dejó atrás, necesitamos entenderlo. La historia de esta ciudad está conectada con este poder. Tenemos que enfrentarnos a lo que sea que venga. Un extraño zumbido comenzó a llenar el aire, y una corriente fría comenzó a recorrer la habitación. La figura del sol radiante en las manos de Lucia brillaba con más intensidad, como si respondiera a la energía creciente en el lugar. El rugido se intensificó, y en la pared más alejada, las sombras comenzaron a tomar forma. «¿Qué está pasando?», gritó Mariana, visiblemente aterrada. Las sombras en la pared tomaron una forma definida, y lentamente, una figura humana comenzó a surgir de ellas. Era una silueta alta, vestida con ropas antiguas y un casco de guerrero. El hombre que se formaba de la sombra tenía los ojos brillantes, como si estuvieran llenos de fuego. «Soy el guardián del portal», dijo la figura en voz baja, pero su presencia era tan poderosa que parecía hacer temblar todo el lugar. «Y ahora deben decidir, ¿van a seguir adelante y liberar lo que no deben? ¿O van a sellarlo todo nuevamente, antes de que sea demasiado tarde?». Lucia, temblando pero decidida, apretó el sol radiante en sus manos. «No podemos detenernos. Hemos venido demasiado lejos. Si este portal conecta dos mundos, necesitamos entender cómo cerrarlo antes de que nos destruya». La figura del guardián se acerca, y los amigos deben tomar una decisión crítica: aceptar el desafío del guardián y continuar su viaje hacia lo desconocido, o intentar salir de ese lugar, dejando el poder de la ciudad intacto pero peligrosamente cercano. El guardián del portal. La figura del guardián se mantenía inmóvil, una presencia colosal, con su mirada penetrante fija en los tres amigos. La atmósfera del salón se había vuelto opresiva, como si la ciudad misma respirara con ellos, esperando la respuesta. El eco de su voz aún retumbaba en las paredes: «Decidan ahora. La historia está en sus manos». Lucia apretó con fuerza el sol radiante, sus dedos helados por la tensión que crecía en su interior. Su mirada se encontraba fija en el guardián, quien permanecía de pie, como una estatua de piedra, pero en sus ojos ardía una llama viva. Mariana y Diego se miraron entre sí, buscando respuestas, pero nadie parecía tenerlas. «Liberar lo que no debemos», dijo Diego, dando un paso hacia adelante. «¿A qué te refieres exactamente? ¿Qué es este poder al que estás hablando?». El guardián no respondió de inmediato. Su rostro, tallado en una figura de fuerza y sabiduría ancestral, parecía observarlos con una paciencia infinita. Cuando habló, su voz resonó como un trueno, aunque suave y clara al mismo tiempo, como si las palabras provinieran de un lugar más allá del tiempo y el espacio. «El sol radiante es una clave, una llave que abre un portal antiguo, un portal que conecta el mundo de los vivos con el de los muertos», explicó con una calma sobrecogedora. «Este lugar, este pasadizo y este altar, son el umbral entre los dos mundos. Los antiguos habitantes de la ciudad sabían que no debían invocar este poder, pues si se desataba, los muertos caminarían nuevamente sobre la tierra». «¿Los muertos?», susurró Mariana, aterrada. «¿Estás diciendo que el sol radiante tiene el poder de traerlos de vuelta?». «Así es», respondió el guardián, su figura imponente nunca moviéndose, pero su presencia parecía expandirse con cada palabra. «Este objeto no es solo un símbolo de la luz, es un artefacto de gran poder. Aquellos que posean el sol radiante tienen el control sobre la frontera entre los vivos y los muertos. Si se libera el poder en su totalidad, el ciclo de la vida y la muerte se romperá. Y con ello, las fuerzas oscuras regresarán». «Eso es lo que el Tlatoani temía», dijo Lucia, reflexionando en voz alta, con una creciente comprensión. «Por eso dejó el sol radiante en este altar. Para asegurarse de que nadie pudiera desatar ese poder». Diego miró a Lucia, con el ceño fruncido. «Pero si el Tlatoani lo temía, ¿por qué los símbolos en el mapa nos guiaron hasta aquí? ¿Por qué nos llevó hasta este lugar?». El guardián observó a Diego por un largo momento. «El Tlatoani oculto dejó este mapa para aquellos que tuvieran el valor y la sabiduría de enfrentarse al destino de su pueblo. El sol radiante no es solo una herramienta para abrir el portal, también es una prueba.
Si logran entenderlo, si son capaces de dominar su poder, podrán sellar el portal nuevamente. Pero si no lo logran, el mundo cambiará para siempre. Un escalofrío recorrió la espina dorsal de los tres jóvenes. Mariana, con la voz quebrada, habló con miedo. ¿Y qué pasa si no lo logramos? ¿Qué pasa si fallamos? El guardián no respondió de inmediato. La luz tenue en su figura brilló como si estuviera considerando cada palabra. Luego, finalmente, habló con la gravedad de una sentencia. Si fallan, los muertos caminarán de nuevo entre los vivos. La ciudad caerá, y el mundo conocerá el caos. Ustedes son los elegidos, pero esa elección no garantiza el éxito. Lucia, mirando al sol radiante en sus manos, parecía tomar en cuenta la magnitud de lo que enfrentaban. El miedo estaba allí, palpitante, pero también una firme determinación. Si este poder está destinado a ser sellado, entonces debemos hacerlo. No podemos permitir que la ciudad, que nuestra gente, sufra las consecuencias de algo que no entendemos por completo. Diego, aunque aún cauteloso, asintió. Lo que sea que tengamos que hacer para cerrarlo, lo haremos. Pero necesitamos saber más. ¿Cómo podemos sellarlo, si ni siquiera entendemos cómo se desata? El guardián los observó con una mirada penetrante, como si estuviera evaluando cada palabra que decían. Finalmente, habló, su voz resonando con un tono casi profético. La respuesta está en las inscripciones de este altar, dijo, señalando las figuras talladas en las paredes, que antes parecían simples adornos. Ahora, con el sol radiante en manos de Lucia, las inscripciones parecían cobrar vida propia, iluminadas de una forma extraña y mística. Esas inscripciones cuentan la historia del último sacrificio. El Tlatoani sacrificó todo para mantener el portal sellado, pero el precio fue alto. Para cerrarlo nuevamente, ustedes deben completar el ciclo que él comenzó. Lucia, mirando las inscripciones, se dio cuenta de algo crucial. El sacrificio, murmuró, no se refiere solo a la pérdida de alguien, ¿verdad? Es algo más. Algo que debemos entender. Mariana frunció el ceño. ¿Qué sacrificio, exactamente? El guardián levantó su mano lentamente, señalando el centro del altar, donde la luz parecía concentrarse. El sacrificio no es de sangre, sino de voluntad. Quien desee cerrar el portal debe estar dispuesto a perder algo importante. La voluntad de sacrificarse por el bien común, por la preservación del equilibrio entre los mundos. Lucia miró a sus amigos. El silencio en la sala era casi tangible. Cada uno de ellos comprendió lo que el guardián quería decir, una vida debía ser entregada, pero no necesariamente en el sentido físico. El sacrificio era algo más profundo, algo que solo ellos podían comprender. Entonces, ¿cómo cerramos el portal?, preguntó Diego, decidido. Para sellarlo, deben colocar el sol radiante en el centro del altar, respondió el guardián. Pero al hacerlo, deben estar preparados para renunciar a algo de ustedes mismos. Algo que nunca podrán recuperar. Solo entonces, el portal será cerrado, y el poder sellado de nuevo. El ambiente en el pasadizo se cargó con una nueva tensión. Mariana, con el rostro pálido, habló con voz temblorosa. ¿Cómo podemos saber si estamos listos para hacer un sacrificio así? ¿Qué pasa si elegimos mal? El guardián fijó su mirada en ella, su rostro sereno pero grave. No hay elección equivocada si están dispuestos a aceptar el peso de su decisión. La historia de su ciudad y su pueblo les ha dado esta oportunidad. El sacrificio es el vínculo entre los mundos. Ahora deben decidir si están listos para enfrentarse a las consecuencias. Los tres amigos se quedaron en silencio, contemplando las palabras del guardián. La magnitud de lo que tenían que hacer era más grande de lo que habían imaginado. El futuro de San Miguel, tal vez el futuro de todo el mundo, estaba ahora en sus manos. Lucia, con los ojos fijos en el sol radiante, respiró profundamente. No hay vuelta atrás, ¿verdad? Debemos hacerlo, por todos. Diego asintió. Sí. Lo haremos. Mariana,
aunque temerosa, también asintió. Lo haremos. Pero antes, tenemos que estar seguros de lo que estamos sacrificando. El sacrificio que los tres amigos deben hacer es más grande de lo que imaginaban. La decisión final se aproxima, pero deben enfrentarse a una prueba más, una que pondrá a prueba su coraje y su voluntad, y decidir si están dispuestos a arriesgar todo por un futuro incierto. El último juicio. El aire en el altar había cambiado. Ya no era el frío denso que sentían al principio, ni el calor opresivo que los envolvía al principio de la conversación con el guardián. Ahora, todo parecía estar en suspenso, una calma tensa que precedía una tormenta. Las inscripciones en las paredes resplandecían con una luz dorada, como si estuvieran observando a cada uno de los tres amigos. Lucia, Diego y Mariana estaban inmóviles, frente al sol radiante en las manos de Lucia, la cual sentía el peso de su destino más pesado que nunca. La figura del guardián permanecía frente a ellos, como una sombra que nunca se movía, pero su presencia estaba impregnada en cada rincón de la sala. Su mirada, casi humana pero cargada de siglos de sabiduría, nunca se apartó de los tres jóvenes. «¿Están listos?», dijo finalmente el guardián, su voz resonando en la sala como un eco que atravesaba las piedras del altar. «Recuerden, el sacrificio que deben hacer no es solo de vida, sino de voluntad. La llave para sellar este portal depende de su determinación y de lo que están dispuestos a dejar atrás». Lucia miró el sol radiante en sus manos, el artefacto resplandecía con una luz propia, casi viva, como si reconociera la gravedad de la situación. En sus manos, sentía un poder antiguo, pero también una ansiedad creciente. El sacrificio que el guardián había mencionado no era algo que pudieran comprender de inmediato. ¿Cómo podían estar preparados para renunciar a algo de ellos mismos, algo que era esencial, para proteger su mundo? «¿Qué pasa si no estamos dispuestos a hacer ese sacrificio?», preguntó Diego, su voz firme, pero con una leve incertidumbre que delataba su propio miedo. «¿Qué pasa si no podemos dejar ir lo que tenemos?». El guardián los observó por un largo momento, sus ojos oscuros brillando con una profundidad insondable. «Si no están dispuestos a perder algo por el bien común, el portal quedará abierto. El poder será liberado, y las consecuencias serán irreparables. Recuerden que lo que está en juego no es solo su vida, sino la de todos aquellos que dependen de ustedes». Mariana dio un paso atrás, temblando. «Pero, ¿cómo sabemos qué es lo que debemos sacrificar? ¿Cómo sabemos si es el sacrificio correcto?». La voz del guardián se suavizó, como si tuviera compasión por su confusión. «La respuesta está en el corazón de cada uno de ustedes. Solo cuando estén dispuestos a entregar lo que más valoran, solo entonces podrán sellar el portal. El sacrificio no es solo lo que temen perder, sino lo que están dispuestos a dar por algo más grande». El tiempo parecía haberse detenido. Los tres amigos se quedaron allí, con las palabras del guardián resonando en sus mentes, preguntándose si realmente estaban listos para hacer lo que se les pedía. El futuro de su ciudad, de su gente, dependía de su capacidad para decidir. Un destino que, de alguna manera, se había tejido con los hilos del pasado, que ahora los alcanzaba a través del sol radiante. «Lo que más valoro», murmuró Lucia, mirando el artefacto en sus manos. Un pequeño resplandor iluminó su rostro. «Lo que más valoro, más allá de todo, es nuestra ciudad. San Miguel, su gente, su historia. Si este portal está vinculado a la supervivencia de todos, entonces estoy dispuesta a dar lo que sea necesario». Mariana la miró, con los ojos llenos de incertidumbre. «¿Y qué vamos a hacer con el poder que está aquí, con el poder del sol radiante?». «Lo que el Tlatoani ocultó aquí debe permanecer sellado», dijo Lucia con determinación, mirando al guardián. «Lo haremos, no solo por nosotros, sino por todos los que nos siguen». Diego, quien había estado en silencio, finalmente habló. Su voz era baja, pero llena de convicción. «Si todo esto es cierto, si debemos salvar a nuestra gente, entonces no hay opción. Tenemos que estar dispuestos a sacrificar algo. Quizá no lo entendamos completamente, pero tenemos que hacerlo». El guardián los observó en silencio durante un largo rato.
finalmente, asintió, como si hubiera estado esperando este momento. Entonces, deben colocarlo en el altar, dijo. Pero antes de hacerlo, deben estar preparados. Lo que entreguen no se podrá recuperar, y el equilibrio entre los mundos dependerá de su sacrificio. Los tres amigos miraron el altar, el lugar donde todo comenzaría y terminaría. La piedra antigua parecía respirar junto con ellos, resonando con el peso de la historia que habían estado a punto de desentrañar. Lucia dio un paso hacia el centro, con el sol radiante en sus manos, sintiendo su vibrar a medida que se acercaba. ¿Qué sacrificaremos?, preguntó Mariana, su voz quebrada por la ansiedad. No lo sé, Lucia, no sé si estoy lista para perder algo. Lucia se detuvo en seco. Sus dedos apretaron el sol radiante, el objeto se volvió cálido, como si lo estuviera absorbiendo todo. Miró a sus amigos, y en sus ojos había algo que no había visto antes, la aceptación de lo que tenía que hacer. Lo sé, dijo Lucia, con suavidad. Es difícil, pero tenemos que hacerlo. La ciudad, la gente que amamos, dependen de nuestra decisión. Lucia se arrodilló frente al altar, colocando el sol radiante en el centro de la piedra. Un destello dorado iluminó la sala, haciendo que todo el lugar brillara con una intensidad cegadora. Los tres amigos se cubrieron los ojos, pero podían ver cómo las paredes y el techo parecían desmoronarse a su alrededor. El guardián, que los observaba en silencio, dijo en un susurro: «El sacrificio ha comenzado». De repente, una presión invisible llenó el aire, como si todo el mundo estuviera a punto de colapsar. El sol radiante comenzó a brillar con tal intensidad que los tres amigos sintieron que su piel ardía. En ese momento, comprendieron lo que el sacrificio realmente significaba. Lucia sintió como su corazón latía más rápido, como una fuerza extraña comenzaba a apoderarse de su cuerpo. El sol radiante brillaba más intensamente con cada segundo que pasaba, y sabía que, en algún lugar profundo dentro de ella, había algo que debía dejar ir. Algo que nunca podría recuperar. Es ahora, dijo Lucia con voz firme, aunque el dolor en su pecho era insoportable. La sala se llena de una energía desconocida mientras el sacrificio se lleva a cabo. El portal comienza a abrirse, pero lo que los tres amigos deben entregar es mucho más que una simple decisión física. El verdadero sacrificio los pondrá frente a una prueba más difícil: salvar el mundo o perder lo que más valoran. El umbral del caos. La luz dorada que emanaba del sol radiante se intensificó hasta convertirse en una explosión cegadora. Lucia, Diego y Mariana, cegados por la brillantez, apenas podían distinguirse unos a otros en ese mar de resplandores. Un viento frío, inexplicable, comenzó a soplar dentro del altar, sacudiendo las piedras a su alrededor. La sala parecía temblar, como si la estructura misma estuviera luchando contra el poder que ellos habían desatado. Lucia, con las manos temblorosas sobre el artefacto, sintió como una fuerza invisible la empujaba hacia atrás. Los susurros llenaban el aire, ecos de voces que venían de un tiempo lejano, y en su mente resonaba la pregunta constante: ¿estamos listos para hacer el sacrificio? De repente, el resplandor alcanzó su punto máximo, y el sol radiante, como si tuviera vida propia, se liberó de sus manos y flotó sobre el altar. En ese momento, el tiempo pareció detenerse. Todo se desvaneció a su alrededor, y los tres amigos se encontraron flotando en una especie de vacío, rodeados por una neblina espesa que no dejaba ver nada, excepto el altar y el sol radiante que brillaba con una luz tan intensa que era casi dolorosa. «¿Qué está pasando?», gritó Mariana, su voz distorsionada por la presión del aire. «No sé qué hacer». Diego, que había caído de rodillas, se levantó rápidamente, su rostro pálido, pero determinado. «Tenemos que mantenernos unidos. No podemos dudar ahora». Lucia, aunque sentía el corazón acelerado, miró el sol radiante flotando sobre el altar. Sabía que no podían rendirse. Este era el momento final. El sacrificio, como había dicho el guardián, no solo era físico, sino de voluntad. Y, aunque el miedo seguía latente en sus mentes, todos entendieron que lo único que quedaba por hacer era tomar esa última decisión. El guardián,
que hasta ese momento había permanecido en silencio, ahora apareció frente a ellos, como una sombra entre la niebla. Su rostro, aunque tan antiguo como el tiempo mismo, estaba imbuido de una seriedad que solo un ser con conocimiento absoluto podía tener. El sacrificio comienza ahora, dijo con voz profunda y solemne. Pero no esperen que sea fácil. Cada uno de ustedes debe enfrentar su mayor temor. Es la única manera de cerrar este portal. La luz del sol radiante está a punto de revelar lo que más temen. Deben superarlo, o el portal nunca se sellará. El aire se cargó con una tensión palpable, como si un peso invisible aplastara a los tres amigos. Lucia miró hacia sus dos compañeros, y a pesar de la incertidumbre que compartían, comprendió que no había vuelta atrás. Lo que querían salvar era más grande que cualquier miedo personal. San Miguel, su ciudad, la gente que amaban, todo dependía de ellos. De repente, las paredes del altar comenzaron a distorsionarse, como si se desintegraran y se reformaran. Frente a ellos, una visión se materializó en el aire, un paisaje sombrío de la ciudad de San Miguel, pero con un futuro desolado. Las calles estaban vacías, las casas quemadas, y el sonido de la desolación llenaba el aire. Lucia dio un paso atrás, sintiendo como el peso de la imagen la atravesaba. Era la visión de lo que podría pasar si no lograban cerrar el portal. La ciudad que tanto amaba, destruida, olvidada. Era un futuro que no quería enfrentar. Pero, a medida que sus pensamientos se entrelazaban con el miedo, vio algo más. Una figura que caminaba por las ruinas de la ciudad, una versión distorsionada de ella misma, atrapada en el caos, buscando algo que no podía encontrar. Era como si esa versión de ella misma estuviera perdida, sin rumbo, incapaz de salvar a su gente. Esto no es real, murmuró Lucia para sí misma, aunque su voz temblaba de terror. No puede ser. Pero el guardián apareció una vez más, su rostro grave. El miedo se alimenta de lo que más valoras. Lo que temes perder. Para sellar el portal, deben enfrentarlo. No pueden huir de lo que está frente a ustedes. Lucia respiró hondo. Sabía lo que tenía que hacer. Debía dejar ir el miedo al fracaso. Ese miedo que la había acompañado desde que encontró el mapa, el miedo a no ser lo suficientemente fuerte para cumplir con su destino. No podía permitir que ese miedo gobernara su decisión. «Lo haré», exclamó, con voz firme, mirando de nuevo la ciudad desolada ante ella. «No dejaré que esto pase. No voy a perder a la ciudad ni a la gente que amo. Lo haré». Con una nueva resolución, Lucia levantó la mirada hacia sus amigos. Diego y Mariana estaban al borde del abismo de su propio miedo, luchando contra las visiones que los atormentaban. Diego, que había sido el primero en enfrentar sus propios temores, vio ante él a su hermano pequeño, que lo miraba con una tristeza infinita. La visión del futuro desolado mostraba a su familia muerta, víctimas de un mundo que él no pudo salvar. La culpa lo consumía. «No quiero perder a mi familia», dijo Diego, su voz rota. «Pero si no hago esto, todo estará perdido». Mariana, a su vez, veía una imagen aterradora de sí misma, atrapada en la oscuridad, sin poder moverse, gritando sin que nadie la escuchara. Su mayor miedo siempre había sido la soledad, perder la conexión con las personas que más quería. En ese momento, entendió que debía ser fuerte, que la unidad de su amistad y su compromiso con el futuro de la ciudad era lo único que podría salvarla. Yo también lo haré», dijo Mariana, su voz quebrada pero firme. Lucia, viendo la determinación en los ojos de sus amigos, sintió una última oleada de miedo, pero también una fuerza inquebrantable. Los tres debían unir sus fuerzas. Solo juntos podrían completar el sacrificio. «Entonces, tenemos que hacerlo», dijo Lucia, con una convicción renovada. «Ahora. Todos juntos». Con una respiración profunda, Lucia cerró los ojos y, con una gran determinación, levantó el sol radiante sobre el altar. Una luz cegadora envolvió la sala, y el aire se cargó de una energía indescriptible.
Los tres amigos se unieron, colocándose cerca del altar, las manos entrelazadas, dispuestos a enfrentar lo que fuera necesario para sellar el destino de su ciudad. Pero, mientras el sol radiante brillaba más fuerte que nunca, algo comenzó a cambiar. Una sombra oscura se levantó desde el fondo de la sala, desmoronando los cimientos mismos del altar. El portal estaba a punto de abrirse por completo. Con el portal a punto de abrirse, los tres amigos se ven enfrentados a una última prueba. El sacrificio está a punto de llegar a su punto culminante, pero las fuerzas oscuras que habían estado esperando el momento adecuado ahora se desatan, poniendo a prueba todo lo que han luchado por salvar. El renacer. La sala estaba oscura, pero la luz dorada del sol radiante seguía brillando, deslumbrante, como un faro en medio del caos. El aire vibraba, pesado y cargado de energía. Lucia, Diego y Mariana se mantenían firmes frente al altar, rodeados por una neblina espesa que parecía tragarse todo a su alrededor. La presencia del guardián se desvaneció, pero su voz resonaba en sus oídos, recordándoles que el sacrificio final debía ser más que un acto físico, debía ser una entrega total, el último vestigio de su voluntad. El sol radiante flotaba en el aire, suspendido sobre el altar, sus destellos recorriendo las paredes, llenando la sala con una luz que no era solo física, sino emocional, espiritual. Los tres amigos, aunque agotados y al borde de sus fuerzas, sabían que estaban a punto de completar el ciclo. Solo quedaba una decisión por tomar, el sacrificio final. «Lo tenemos que hacer», murmuró Lucia, su voz temblorosa pero llena de determinación. «Debemos entregar lo que más valoramos, sin miedo». Mariana la miró, sus ojos aún llenos de dudas, pero también de una nueva comprensión. El sacrificio no solo implicaba renunciar a algo, sino también enfrentarse a la propia esencia del miedo, a lo que los había mantenido cautivos durante tanto tiempo. Enfrentar lo que más les dolía, lo que más temían perder. «Estamos juntos en esto», dijo Diego, con una sonrisa cansada pero sincera. «No importa lo que pase. San Miguel necesita de nosotros, y nosotros necesitamos hacer esto por todos». Con un profundo suspiro, Lucia levantó la mirada hacia el sol radiante. La luz brillaba intensamente, casi cegadora, como si reconociera su determinación. El objeto que antes había sido solo un símbolo de poder ahora se había convertido en la clave de su destino. La oscuridad que los rodeaba comenzaba a desvanecerse, pero el portal, la brecha entre los mundos, permanecía abierto, su fuerza casi tangible. «¿Cómo lo cerramos?», preguntó Mariana, mirando alrededor, buscando alguna pista en las paredes. «¿Qué falta?». El guardián, cuya figura sombría parecía disolverse en la neblina, se materializó nuevamente, esta vez más cerca, como una sombra protectora. «El último sacrificio es el de la voluntad pura. Lo que más valoran, deben dejarlo ir para que el equilibrio se restablezca». Lucia comprendió al instante. Su mente recordó las palabras del guardián, el significado profundo de lo que realmente se les pedía. No era solo el artefacto lo que debían entregar, sino su voluntad para cambiar. Para aceptar que todo lo que habían sido, todo lo que habían aprendido, debía transformarse. Lo que habían conocido debía quedar atrás, para que la ciudad y el mundo pudieran renacer. «Lo que más valoro», dijo Lucia, mirando a sus amigos, «es la ciudad. Mi hogar. Y mis sueños de verla crecer, de cambiarla. Pero eso no puede estar por encima de la gente, de lo que ella representa». Mariana se acercó a ella, con el rostro pálido pero firme. «Lo que más valoro es a las personas que amo. Mi familia. Mi gente. Pero sé que no puedo vivir atada a lo que ya se fue. Tenemos que dejar ir para poder salvar lo que realmente importa». Diego asintió, sus ojos reflejando una determinación que había nacido de la lucha interna. «Lo que más valoro es haber encontrado un propósito. El poder de cambiar. Pero ese propósito no puede vivir en la sombra de mis propios miedos. No puede existir si me quedo atrapado en el pasado». Con un profundo aliento, los tres amigos colocaron sus manos sobre el altar, el sol radiante palpitando con la fuerza de un corazón latente.
El sacrificio no era simplemente una pérdida, sino una transformación. Lo que entregaban, lo que soltaban, era su miedo, su apego al pasado, su incertidumbre sobre el futuro. Ellos no eran solo los guardianes del destino de la ciudad, sino los arquitectos de su propio renacer. Un resplandor cegador llenó la sala, y el aire se tensó, como si el tiempo mismo se estuviera deshaciendo. La luz del sol radiante comenzó a disolverse en pequeñas partículas doradas que se esparcieron por todo el altar. De repente, un rugido sordo recorrió el suelo bajo sus pies, y el portal que se había mantenido abierto comenzó a cerrarse. Pero algo extraño ocurrió. En ese preciso momento, el suelo comenzó a resquebrajarse y una figura emergió de las sombras, una sombra gigantesca que parecía contener el caos del universo mismo. Era la manifestación del miedo que ellos habían dejado ir. Lucia sintió un escalofrío recorrer su espalda. No. No podemos dejar que esto suceda. La sombra avanzó hacia ellos, su forma cambiando constantemente, intentando devorar la luz que habían creado. Pero entonces, un destello más fuerte que nunca surgió del altar. Los tres amigos extendieron sus manos hacia la luz, y el sol radiante explotó en una esfera cegadora que envolvió la sala, empujando la sombra hacia atrás. «Esto es lo que somos», dijo Lucia, su voz llena de determinación. «Lo que somos ahora. Lo que hemos aprendido. Nuestra ciudad renace porque nosotros hemos renacido». La sombra retrocedió, como si fuera absorbida por la luz, y el portal se cerró de golpe, con un estruendo que retumbó en las paredes del altar. La sala quedó en silencio, y los tres amigos, exhaustos, cayeron de rodillas. El peso de lo que acababan de hacer los había dejado sin fuerzas, pero sabían que el futuro había cambiado. Con una respiración profunda, Lucia miró alrededor, viendo cómo las paredes del altar, que antes parecían desmoronadas, ahora brillaban con una suavidad reconfortante. El tiempo había vuelto a su curso. San Miguel estaba a salvo. Y, por primera vez, ella entendió que el verdadero poder no residía en el artefacto, ni en el sol radiante, sino en la capacidad de los seres humanos para superar sus propios límites, para encontrar la luz en medio de la oscuridad. Mariana se acercó a Lucia y la abrazó, sus lágrimas cayendo con alivio. «Lo logramos», susurró, con una sonrisa llena de esperanza. «Sí», dijo Lucia, mirando hacia el horizonte a través de las piedras del altar. «Lo logramos. San Miguel ha renacido». Diego sonrió, viendo cómo el sol comenzaba a asomar en el cielo, iluminando la ciudad que habían salvado. El futuro estaba ante ellos. Y, mientras la luz del amanecer comenzaba a llenar el horizonte, los tres amigos comprendieron lo que siempre habían sabido en lo más profundo de sus corazones: el verdadero tesoro no era lo que habían buscado, sino lo que habían aprendido a dar. Fin de la historia.